¿Me pueden confirmar, por favor, si revisamos? No, por favor. Disculpe, no se le escuchó. ¿Qué dijo? ¿Me podrían confirmar si revisamos ya el artículo 54 de la Constitución? Sí. Sí, doctor. Sí, vos. Doctora Siu, ubique la Ley de Derechos al Amparo del Paciente y lea el artículo 1, por favor. Doctor, se le entrecortó. ¿Puede repetir? Se le entrecortó. ¿Puede repetir? Lea, por favor, el artículo 1 de la Ley de Derechos al Amparo del Paciente. Ahora sí me escuchó. Sí, ya voy. Centro de salud es una entidad del sistema de servicios de salud pública o privada establecida conforme a la ley para prestar las personas de atención de salud integral de tipo ambulatorio y de internamiento. Es además un centro de formación de personal de salud y de investigación científica. Se consideran servicios de salud a hospitales, clínicas, institutos médicos, centros médicos, policlínicos y dispensarios médicos. Lea el artículo 14 ahora, por favor. Ya. La presente ley obliga a todos los servicios de salud del país, sean estos públicos, privados o a cargo de instituciones militares, policiales, religiosas o de beneficencia. Muchas gracias, doctora. Bien. Chicos, el día de hoy vamos a comenzar a analizar esta ley de derechos al amparo del paciente, que ya su compañera nos ha leído dos disposiciones de esta ley. Comentarios iniciales e importantes respecto de esta norma. La ley de la ley de derechos al amparo del paciente, como ustedes se darán cuenta, es una ley muy pequeña, básica, pero muy esencial. Y ya les voy a ir indicando por qué razón. En el Ecuador existe un sistema nacional de salud que lo conforman todas estas instituciones que están declaradas en el artículo 1 de esta ley. ¿Sí? Todas las instituciones que prestan servicio de salud son consideradas como parte del Sistema Nacional de Salud. Y esta ley establece a qué se va a considerar como centro de salud. Y habla de toda institución que inclusive sea una mera consulta de internamiento, o inclusive que sirva como un centro de formación de profesionales. Y hace un listado de cuáles van a ser considerados estos centros de salud. Ya habla de hospitales, clínicas, centros médicos, policlínicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante de esto es que, tal como lo señala el artículo 14, que también su compañera nos acabó de leer,
Las disposiciones en materia de salud, y tengan en cuenta esto, chicos, las disposiciones en materia de salud respecto al otorgamiento del servicio de salud, responden a este criterio. ¿A cuál criterio? A que todas las disposiciones en materia de salud se aplican, atañen, tienen los mismos efectos respecto a cualquier centro de salud, independientemente de la naturaleza de este centro de salud. ¿A qué me refiero con naturaleza? Evidentemente, pues como ustedes saben, existen instituciones públicas, existen instituciones privadas, etcétera, etcétera, así como existen instituciones de beneficencia, como la Junta, los hospitales de la Junta, ellos dan este servicio por beneficencia o a cargo de instituciones militares o policiales. Conocemos el Hospital de la Policía, el Hospital Militar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces, es importante que tengamos claros que no interesa si mañana usted se gradúa de médico y comienza a ejercer su profesión en una clínica o en un hospital del Ministerio de Salud Pública o en un centro de salud de la Junta de Beneficencia o termine en la policía. No interesa, no importa. Lo importante es que tengan claro que todo aquello que se refiera a materia de salud, todo aquello que discutamos en estas clases, ustedes deben de tener claro que tienen los mismos efectos, se aplica de igual forma. Probablemente, y si alguno de ustedes ya tiene algún tipo de experiencia en centros hospitalarios, va a decir, oiga, pero no es lo mismo, no va a ser lo mismo. Suceden distintas cosas en una clínica como en un hospital del Ministerio de Salud Pública. Probablemente la realidad vaya a ser un poco distinta a lo que nosotros vayamos a indicar en clase, probablemente. Pero ojo con algo, eso no significa que porque un centro de salud actúe de una forma específica, que al final del día termina siendo contrario a la norma, eso no significa que se valida de alguna manera la actuación de un centro de salud. Bienvenido sea que no han tenido una reclamación o alguien no ha decidido interponer alguna reclamación por alguna cuestión de carácter ilegal. Esa es otra cosa. Pero ustedes deben de tener claro que si se encuentran en un centro de salud, sea público o privado de cualquier otra naturaleza, lo que a mí me interesa que les quede muy claro es que la actuación está regulada por la norma, no por la naturaleza del centro de salud. ¿Okay? ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Leamos ahora el artículo número 2, doctora. Tenga la bondad. Doctora. Sí, derecho a una atención digna. Todo paciente tiene derecho a ser atendido oportunamente en el centro de salud de acuerdo a la dignidad que merece todo ser humano y tratado con respeto, esmero y cortesía. Lea, por favor, ahora el artículo número 3. Yeah. Derecho a no ser discriminado. Todo paciente tiene derecho a no ser discriminado por razones de sexo, raza, edad, religión o condición social y económica. Ahora, doctora, le ruego, lea el artículo 32 de la Constitución. Ya. La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales,
y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. Muy bien. Ahora, chicos, lo siguiente. Más allá de, efectivamente, hemos leído 3 disposiciones, el artículo 32 de la Constitución es un poco extenso y contiene muchos elementos, pero lo importante que ustedes deben de tener claro. Comenzamos hablando de un derecho a una atención digna. Este tipo de derechos, una atención digna, normalmente se recogen o se vienen recogiendo en nuestra legislación desde que se ha aplicado esta corriente constitucionalista en nuestra región, en el Ecuador, y comenzamos a hablar de derechos fundamentales y este tipo de cosas, que las hemos venido recogiendo puntualmente desde la Constitución de 1998. Este tipo de derecho o este derecho a la atención digna no solamente está establecido en disposiciones en materia de salud, está establecido en otras normas que regulan derechos que el Estado garantiza. Si ustedes pudieron darse cuenta, cuando comenzó la doctora a hablar del derecho a la salud, dice, esto es un derecho que el Estado lo garantiza, es responsabilidad del Estado. Todos aquellos derechos que el Estado garantiza y que tienen una relación, una vinculación directa del Estado con los ciudadanos de quien otorga algún servicio, normalmente contienen y están caracterizados por este tipo de derechos de atención digna. En principio nosotros podemos asumir que cuando hablamos de una atención digna, lo relacionamos un poco a un tema de atención cortés, a una atención educada, a una atención con paciencia, a una atención con las consideraciones del caso. Pero en realidad, si nos ponemos a analizar, esos son aspectos que no dependen necesariamente de que una norma lo exija. En realidad eso va a depender muchísimo de cómo una persona ha sido formada en su hogar, en su colegio, en su escuela, en su universidad, y de allí en adelante, si es que esa persona tiene valores de cortesía, de convencerse que en algún momento dado va a estar un servicio y que lo que va a dar es justamente eso, hacer un servicio y no hacer un favor, pues bueno, estaría cubierto esa parte. Pero siempre comento y siempre indico que cuando se habla de este derecho a la atención digna, necesariamente tenemos que remitirnos a cómo está establecida la forma de cómo se debe otorgar ese derecho a la salud. ¿Cuáles son las características que debe de tener ese derecho a la salud, ese servicio de salud? ¿Y cuáles son esos grandes principios por los cuales se desarrolla este derecho? Que son los que están contemplados en el artículo 32. ¿Ok? Y es en base a eso en donde recién yo voy a determinar que efectivamente estoy otorgando un servicio de salud de manera digna. Porque más allá de tener una actitud cortés respecto a un paciente por su situación de vulnerabilidad, la dignidad se va a materializar cuando yo efectivamente el servicio de salud procuro otorgarlo desde donde me toque contribuir a aquello, y digo esto porque de aquí más adelante han de salir directores provinciales de salud, ministros o autoridades que más allá de aportar respecto a la ejecución dentro de ese ejercicio profesional, también van a tener responsabilidades de tipo administrativo y política. Entonces, lo importante es que sea desde el mero otorgamiento, desde la atención de un paciente hasta, como les digo, en otras esferas, contribuir o tener que cumplir su rol
dentro de la estructura del sistema de salud, lo importante va a ser es que ese servicio de salud, ese derecho a la salud, se lo contemple y se lo desarrolle de acuerdo a estos principios. Eso es lo principal. Porque yo voy a entender y voy a cumplir con este derecho de la atención digna cuando un paciente, efectivamente, más allá de tener su atención oportuna y a tiempo, yo no lo tenga que hacer esperar por 6 meses por una consulta. Yo no tenga que hacer padecer a un paciente o tener que consiga por sus propios medios medicina de alguna enfermedad catastrófica que no está en el cuadro nacional de medicina del Estado. Allí es donde yo recién tengo que trabajar y tengo que pensar en que ese derecho a la salud no está siendo otorgado de manera digna. Creo que ahí se estriba en realidad la dignidad. No me sirve de nada una atención con esmero, cortesía, de manera digna, y al final le digo, disculpe, es que no hay esa medicina. Al final no me sirve de nada esos otros componentes. ¿Okay? Entonces, siempre y cuando nos refiramos o ustedes estén involucrados en este tema de establecer una atención adecuada, digna, como corresponde, siempre tendrán que tener en cuenta los principios como solidaridad, equidad, etcétera, que establece la Constitución respecto al derecho a la salud. Okay. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna pregunta? Me interrumpen, por favor, si tienen alguna duda. Bien. También le pedí a la doctora que lea el artículo número 3 que habla sobre el derecho a no ser discriminado, que indiscutiblemente y obviamente se relaciona con este tema del derecho a la atención digna. Si yo discrimino a una persona en el otorgamiento del servicio de salud, pues estoy atentando a todas luces contra este derecho a una atención digna. Comentario respecto a este artículo 3. El derecho a no ser discriminado dentro del ámbito de la salud es igual, como les decía hace un momento, en cualquier otro ámbito. El tema de la discriminación se aplica en todos los, se puede aplicar en muchos aspectos de la vida de una persona. Podríamos decir que es infinito. Puedo recibir algún tipo de discriminación por mi compañero de la escuela, puedo recibir discriminación frente a la prestación del servicio de salud, puedo recibir discriminación dentro de un ámbito laboral, puedo recibir discriminación dentro de una esfera social, personas, amistades que me discriminan o no me dejan pertenecer a algún grupo o participar de alguna situación de carácter social por cualquiera de las razones. El tema de la discriminación puede darse en cualquier aspecto, pero cuando hablamos del servicio de salud hay que tomar en consideración cuando hablamos del derecho de salud, tenemos que tomar en consideración lo siguiente. Una persona que se encuentra vulnerada en su salud, sea por una cuestión transitoria o permanente, se encuentra en una situación de vulnerabilidad, quiera o no quiera. En una situación de vulnerabilidad. Y si es que una persona restringe, limita o desconoce o evita que se ejerza este derecho a la salud por parte de una persona, evidentemente que más allá de estar atentando contra la dignidad de esa persona, está atentando contra ese gran derecho también que existe a no ser discriminado. Pero indistintamente de la prohibición que exista en la Ley de Derechos al Amparo del Paciente, mis queridos estudiantes, esta conducta o esta actitud, ¿okay? Puede incurrir o puede hacer que nosotros, como ya lo hemos revisado, adecuemos nuestra conducta a algún tipo penal y generemos una responsabilidad penal inclusive, por lo que se conoce como delitos de odio. ¿Okay? Estos delitos de odio son aquellos delitos que nosotros generamos cuando generamos un daño, una afectación a una persona, pero dentro de los componentes del dolo, de esa voluntad de hacerlo, existen consideraciones de orden religioso, de orden sexual, de orden social, de orden económico. ¿Okay?
En ese tipo de circunstancias, en ese tipo de casos, yo estaría incurriendo en este tipo de conductas. Y obviamente pues se vuelve un poco más grave el tema, porque ejecutar una conducta discriminatoria dentro del desarrollo del derecho a la salud, pues obviamente lo va a complicar más, lo va a agravar más, porque se trata de una persona que está necesitando una atención de salud, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. ¿Preguntas? Por favor, si tienen alguna duda, me lo dicen ahora. Lo que explicamos el día de hoy también entra para el examen del día domingo, por favor. Bien, si no hay preguntas, doctora, lee el artículo 4, por favor. El 4 de Ley de Amparo, de Ley de Derechos y Amparo del paciente. Sí, por favor, sí, por favor. Derecho a la confidencialidad. Todo paciente tiene derecho a que la consulta, examen, diagnóstico, discusión y tratamiento y cualquier tipo de información relacionada con el procedimiento médico al aplicársele tenga el carácter de confidencial. Perfecto, doctora. Ok. Respecto a la confidencialidad de la información, tenemos que tener claro, confidencialidad de la información, derecho del paciente, obligación del profesional de la salud. ¿Por qué hablamos de este tema? Cuando nosotros de manera general hablamos de la confidencialidad de la información o confidencialidad en general, nosotros estamos hablando básicamente de qué cosa. Estamos hablando básicamente de una certeza. ¿Cuál es esa certeza? La certeza de que a aquella persona o aquella institución que yo le haya otorgado una información, yo tengo la seguridad de que esa información no va a ser divulgada. ¿Okay? Este derecho a la confidencialidad tiene un sinnúmero de connotaciones que va desde el hecho de depositar confianza en una persona y decirle a esa persona o considerar a esa persona como mi confidente. Existe confidencialidad de la información cuando yo voy y deposito dinero en el banco y nadie puede saber cuánto es lo que yo tengo. Existe confidencialidad de la información cuando yo voy donde un médico y le doy información y este tiene que utilizarla y tiene la prohibición de divulgarla. ¿Por qué existe este principio, este derecho a la confidencialidad de la información? El derecho a la confidencialidad de la información existe porque la información que yo le otorgo a un profesional de la salud es una información personalísima, es una información íntima. Pero más allá de ser una información íntima, es una información que en el caso de ser divulgada, inclusive podría llegar a afectarme otros derechos. ¿Okay? Puedo llegar a ser discriminado por una situación de salud. Si se conoce esta información, si se divulga y mi condición de salud no me impide ejecutar una actividad laboral sin ningún tipo de problemas, pero lo que suele suceder es que a veces los empleadores, a efectos de no reconocer derechos adicionales que puede tener una persona que tenga una enfermedad o una condición, prefieren no contratarlos. ¿Okay? Por eso es que inclusive cuando existen, no sé si ustedes habrán escuchado, que las instituciones o las empresas tienen la obligación legal de contratar porcentualmente hablando al número de sus empleados, un pequeño porcentaje a personas que tienen algún tipo de discapacidad, visible o no, evidente o no. Entonces, y eso es porque están obligados, pero de allí probablemente pues ninguna persona contrataría a personas que tengan una afectación de esta naturaleza por las obligaciones adicionales que tendrían. ¿Okay? Entonces,
este sigilo, esta confidencialidad de la información nace justamente por esta consideración. Y un aspecto importante es que, como les decía, generalmente la confidencialidad nace por un tema de voluntad, por un tema de consideración. En el caso de ustedes, la confidencialidad de la información nace de la ley. Entonces, voy a estar obligado por la norma a mantener la confidencialidad de la información que se me va a otorgar como profesional de la salud. ¿Sí? Esta confidencialidad es de índole directa o indirecta. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo voy donde alguno de ustedes a su consulta y yo les doy toda la información que ustedes me requieren para poder tratar mi problema, y resulta que dentro del estudio del análisis se requiere del criterio de otro especialista al cual se le remite simplemente la información, yo no he hablado con esa persona, pues ese profesional de la salud también tiene esa obligación de mantener esa confidencialidad. Insisto, porque de donde nace esta obligación es de la norma, no de un vínculo, un mero vínculo de confianza. ¿Okay? También existe una confidencialidad institucional. Los hospitales, las clínicas, pues evidentemente tienen que tener las medidas necesarias para que cualquier persona no tenga acceso a la información de un paciente. Si yo voy a la clínica X y pido y la doctora Siu se ha hecho un análisis o se ha hecho exámenes o ha estado en consultas, si yo voy de buenas a primeras a pedir la información de la doctora, pues evidentemente que no me la van a dar, porque es información protegida. A no ser que yo tenga una autorización de la doctora o se apliquen cualquiera de las dos excepciones que ya vamos a indicar. Este derecho a la confidencialidad, la norma general, ya estamos claros, es que no puedo divulgar esta información. Pero existe dos casos en que no puedo oponerme al otorgamiento de la información bajo el concepto de este derecho a la confidencialidad. ¿Cuál es el primer caso? El primer caso es cuando los jueces, que dentro de su labor de administrar justicia, ellos también requieren información, los jueces nos soliciten esa información, porque estos señores, esta autoridad, tiene la facultad de poder solicitar información a cualquier persona o a cualquier institución, y todas las personas estamos obligados a otorgarlo, bajo la prevención o bajo la amenaza de que en caso de incumplimiento yo tenga una responsabilidad inclusive de carácter penal. ¿Sí? Entonces, en este caso, no podrían ustedes oponerse a dar una información si es que un juez se la solicita. Dos, cuando aquella situación que padece el paciente automáticamente se traduce o implica que existe un riesgo a un tercero o a un conjunto de personas. El caso que estamos viviendo ahora. Nadie puede obligar o nadie podría exigirle a usted, oiga, no diga que tengo COVID. No comunique a nadie que tengo COVID porque no quiero que nadie sepa que tuve COVID. ¿Sí? Pero más ustedes que yo saben que esa persona que está diagnosticada con COVID sale del consultorio, se pega un estornudo y fregó a quién sabe cuánta gente. Eso implica un riesgo inminente a un tercero o a un grupo de personas, por lo cual, bajo el argumento de la confidencialidad de la información, no puedo yo no comunicar o no tomar las medidas del caso que implican indicar información del paciente, a efectos de prevenir estos contagios. Pregunta sobre el derecho a la confidencialidad. Sí, una pregunta. ¿Eso también se aplica a cualquier otra infección transmisible? O sea, por ejemplo, herpes o enfermedades de transmisión sexual, o no se aplicaría en ese caso. No, claro, por supuesto, pero evidentemente pues no a todo el mundo, pues no.
Si nos encontramos en un caso en que la esposa o el esposo se lo diagnostica con VIH o alguna enfermedad de esta naturaleza, y mucho más aún donde tenemos la certeza de que no ha existido un contagio y por ende va a existir un riesgo elevadísimo de contagio, pues evidentemente pues que usted estaría obligado a tomar las medidas del caso, porque no lo hace en función de divulgar o revelar información, sino de precautelar la integridad de otra persona. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo también tenía otra pregunta, y es que esto de confidencialidad, por ejemplo, en un paciente que es menor de edad, la información igual se la tengo que dar a su representante legal. Aquí yo no tendré que pedir su autorización porque es su representante, ¿o no? De hecho, doctor, eso es discutible y va a ser material de análisis por parte de ustedes. Ya se me adelantó usted a un foro y a un taller. Pero obviamente les explico lo siguiente. Nosotros estamos claros de cuál es la situación con los menores de edad. Ellos son considerados, ¿qué cosa? Inimputables. ¿Por qué razón? Porque no tienen, no han obrado, mejor porque no tienen... Porque son incapaces relativos, doctor. Recordemos eso, son incapaces relativos. ¿Y qué es lo que implica que sean incapaces relativos? Que ellos no tengan la capacidad de responder por sus actos. Por eso tienen sus representantes, que son sus padres. En esta situación, doctor, que usted plantea, hay una disyuntiva. En realidad es una discusión. Usted ha planteado un tema que es de una amplia discusión. Y es que tenemos claros que el titular del derecho es el menor, ¿verdad? Es respecto a él sobre lo que versa el tema de su enfermedad. Lo que en este caso el menor no va a tener es la capacidad de decidir. Un menor de edad no puede decidir, no me quiero operar porque me da miedo. Pero los padres saben que lo mejor para él es que lo operemos, o para salvarle la vida es que se lo opere. ¿Okay? Entonces, doctor, existe literatura, que de hecho voy a poner a consideración de ustedes, en donde se establece que hay una línea muy delgada. Si es que esa información que yo tengo no necesito que el paciente tenga que tomar una decisión, y si mi trabajo como profesional de la salud es meramente de control, de rutina, etcétera, y que no necesariamente implique la toma de decisión de una intervención, de un tratamiento, entonces allí no necesariamente usted estaría obligado a divulgar esa información a los padres en este caso. Pero si es que usted tiene que intervenir a un paciente o suministrar algún tratamiento que es menor de edad, efectivamente necesitaría usted de la decisión de los padres de familia. Un ejemplo clarísimo, y esto lo traigo a colación porque de hecho en algún momento una doctora me hizo esa consulta. Me dice: oiga, abogado, yo tengo un problema. Cada vez que yo recibo, la doctora es una ginecóloga, yo cada vez que veo en consulta a señoritas menores de edad, me ha tocado el caso de la curiosidad de padres o padres de familia en general, y me preguntan sobre si la actividad sexual de mi hija ha comenzado o no. Entonces, ¿qué hago? Se supone que el padre es el representante y que esa obligación que yo tengo, ¿hasta dónde llega? Porque en realidad creo yo como médico que es una cuestión absolutamente íntima, y que si es que la menor no decide decirlo o divulgarlo, pues
no me considero yo que tengo el derecho para hacerlo. Y efectivamente, pues, suele existir ese problema y en muchos casos hasta los padres lo exigen porque quieren saber. Y es un problema bastante frecuente, según me lo explicaba la doctora. Entonces yo le supe indicar, mire, en efecto, el titular del derecho respecto al servicio de salud es el menor de edad. Si usted no requiere de una decisión, de una aceptación, no está obligada en lo absoluto. Pero si mañana más tarde resulta ser que esta menor de edad tiene una patología, tiene una enfermedad en la cual yo tengo que hacerle intervenciones, entiendo yo que hay exámenes que se pueden hacer o que no se pueden hacer, dependiendo si una dama pues ya ha comenzado a tener vida sexual. Entonces ya allí sí, en ese caso, pues lamentablemente va a tener que, en este caso, el doctor o la doctora, dentro de la información y la autorización que se tiene que otorgar, tendrá pues que conocerse que la señorita en este caso ya tiene una vida sexual activa y por ende pues se requieren exámenes, análisis adicionales. Entonces allí sí, porque lo que sí no puede hacer usted es intervenir o suministrar un tratamiento sin la autorización de los padres de familia. Allí sí se mete usted en un problema. No sé si allí aclaré un poco el tema. Sí, muchas gracias. Y ojo, doctor, esto es un criterio, esto es una postura. Podemos encontrar literaturas en donde la postura es muy radical, es decir, sí, efectivamente, se tiene derecho a todo, porque el padre tiene el derecho a saber absolutamente todo, porque por eso es el representante. Entonces, es discutible, son posturas que existen y al final del día cada profesional de la salud tendrá que asumir aquella postura. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ok. Bien, chicos, si no hay ninguna pregunta, nosotros vamos a marcar hasta lo que hemos explicado en este momento, el hito dentro de lo que se va a considerar para el examen del día domingo, que de hecho lo he marcado de la misma manera en a todos los cursos, en razón de que el examen que se va a tomar el día domingo es unificado. ¿Okay? Entonces, con esto, mis queridos estudiantes, nos vemos el día domingo. Por favor, prepárense, revisen, para que aprovechen su evaluación del primer parcial. ¿Okay? Sin otra cosa que indicarles, mis queridos estudiantes, nos vamos a quedar hasta allí. Cuídense mucho y nos vemos el día domingo. Ya, gracias. Muchas gracias.